juntos. Salmo 87. Su nacimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores dirán, todas mis fuentes están en ti. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy también de acercarnos y meditar en tu palabra. Queremos pedirte, oh Dios, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra, para que al reflexionar en ella seamos edificados, exhortados y consolados para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Faltando ya 2 salmos para terminar la colección de himnos de devastación, llegamos a un breve cántico, solo 7 versículos, donde hay una cantidad de elogios a esta ciudad de Dios, elogios que traen esperanza, que llenan de aliento a todos los que de manera sincera adoran al Señor, a los que han sido privilegiados o favorecidos con el hecho de pertenecer al pueblo santo, ser contados entre aquellos que tienen el privilegio de pertenecer y entrar a la ciudad de Dios. Quiera el Señor que hoy nosotros, al considerar este salmo, nuestros corazones tomen aliento al considerar el privilegio que tenemos hoy de ser llamados cristianos, el privilegio de ser parte del pueblo del pacto, el privilegio de ser parte de esa ciudad de Dios que es hoy la iglesia. Pues recordemos que ahora esa Jerusalén celestial es el templo del Dios vivo. Vayamos un momentico a Gálatas 4:26. Vamos a leer unas citas que nos hablan acerca de esto. Gálatas 4:26, Hebreos 12:22 y Apocalipsis 3:12. Comenzamos con Gálatas 4:26. ¿Qué es lo que nos dice? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, dice que es madre de todos los creyentes, refiriéndose a la iglesia. Pero si vamos a Hebreos también, capítulo 12, versículo 22, se nos dice que por la fe hemos sido unidos a esta iglesia. ¿Y cómo se describe? Hebreos capítulo 12, versículo 22. ¿Qué nos dice? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Jerusalén la celestial. Y por último, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Miren la descripción que se da de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 12. Al que venciere, ¿qué dice? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La nueva Jerusalén. Eso es la iglesia. En el Salmo 87, el profeta parece que estuviera contemplando una gran festividad que se está llevando a cabo en la ciudad. Está contemplando una gran multitud que se acerca al lugar de culto. Y
Y viene el salmista, irrumpe de manera abrupta con este cántico y declara algo especial acerca de la ciudad de Dios, acerca del lugar de la morada especial de Dios con su pueblo. Consideremos tres cosas importantísimas que el salmista resalta acerca de esta ciudad de Dios. El título del sermón es precisamente este, Ciudad de Dios. Y esta ciudad de Dios, se nos dice en primer lugar, tiene un fundamento santo. No se trata de cualquier ciudad. Se trata de la ciudad de Dios. Físicamente, Jerusalén estaba rodeada de colinas dentro de la misma ciudad. Incluso el lugar de adoración estaba sobre una montaña llamada el Monte de Sión. Y había sido un lugar escogido por Dios de manera especial para la adoración corporativa al único y verdadero Dios. Allí quiso el Señor manifestar su morada con su pueblo, su presencia con su pueblo. Y de esto el salmista ya ha venido hablando en diferentes ocasiones. Vamos un momento al Salmo 42, versículo 2. Salmo 42, verso 2. Cuando él decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se acuerdan cuando él estaba siendo perseguido y anhelaba estar allí en esa presencia del Señor? Es un privilegio poder estar en la presencia de Dios. Y el salmista David hablaba una y otra vez acerca de ese privilegio y de ese deseo de estar en esa presencia del Señor, en el lugar que Dios había escogido para que su pueblo se reuniera y su pueblo le adorara. Se nos dice acá entonces que esta ciudad tiene un fundamento santo. Comienza a decir, su fundamento está en el monte de Sión. Su fundamento es santo, está en Dios solamente. Es interesante que aquí el salmista no llama la atención sobre la calidad, la fortaleza de los muros de la ciudad, la arquitectura robusta de la ciudad, de una ciudad segura, sino que describe su carácter santo, porque Dios es el fundamento de esta ciudad. El Dios santo es el fundamento de esta ciudad. La presencia del Dios santo es el sólido fundamento de esta ciudad. Aquellos fieles entonces que suspiraban por las devastaciones ocurridas y que vimos en los salmos anteriores, al encontrarse a este salmo, al llegar al Salmo 87, se encontraban con la esperanza en la verdad que Dios había revelado, con la fortaleza de una ciudad que era fuerte precisamente porque Dios la sustentaba, porque Dios mismo era su cimiento. Y por lo tanto podían tener confianza, podían tener esperanza en lo porvenir. ¿Quién podría destruir tal fundamento? ¿Quién podría mover tal fundamento? El salmista, siendo inspirado por Dios, profetiza acerca de la misma iglesia del Señor, representada entonces por la nación de Israel, pero que un día, como señala en los siguientes versículos, abarcaría a todas las naciones. Esta iglesia tiene un fundamento santo. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo mismo es el fundamento, el cimiento sólido de la iglesia. No hay otro fundamento para que la iglesia repose segura, para que la iglesia crezca como edificio de Dios, como ciudad de Dios. Recordemos Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos habla acerca de este fundamento que tenemos. Efesios capítulo 2, el verso número 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, la trabazón, el que une, el que amarra toda esta edificación, es Jesucristo mismo. Y también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11.
Primera Corintios, capítulo 3, el verso 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es Jesucristo entonces ese fundamento firme de la iglesia, ese fundamento seguro, sólido de la iglesia. La seguridad de esta ciudad a la que se refería el salmista no estaba en la capacidad que tenían sus muros de protegerla, sino en la misma presencia de Dios, en el favor de Dios para con ellos. Hermanos, hay que tener cuidado. La iglesia hoy no tiene su fortaleza, no tiene su seguridad en las declaraciones que de pronto como representantes de la iglesia en concilio se hayan podido determinar, en las confesiones que tenemos, por más excelentes y confiables que éstas puedan ser. No me malentiendan, somos una iglesia confesional. Nuestros símbolos son muy especiales, hablan de nuestro carácter y nos ayudan a mantenernos conectados con la verdad que la iglesia ha creído y ha proclamado a lo largo de la historia. Pero lo que quiero enfatizar acá es que el fundamento, la solidez de la iglesia está en Dios solamente. Es en la iglesia, es la iglesia de Cristo. Así que no puede estar fundada sobre la capacidad, calidad de una organización o de una invención humana. No se trata de una organización meramente humana, es la ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor, como dice Hebreos 11:10, es Dios. Ya esto debe ir inflamando nuestros corazones de profundo gozo, porque ustedes y yo hoy aquí como cristianos pertenecemos a la ciudad fundada y edificada por Dios mismo. Somos parte de esa ciudad celestial, viviendo aquí ahora en esta tierra. La ciudad de Dios entonces tiene fundamento santo. Ese fundamento está en Dios solamente, en el amor de Dios. Decía el salmista, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Si nos vamos un momento al Salmo 78, versículo 68, encontramos una declaración similar. Salmo 78, 68. Dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Dios ha querido morar con su pueblo. Dios ha querido manifestar su presencia. Ha dado instrucciones respecto a su adoración. Ha querido derramar su amor sobre su pueblo. Era a través de las puertas de la ciudad o en las puertas de la ciudad donde se celebraban los negocios, donde se celebraban los tribunales, pero era por esas puertas también por donde llegaban los peregrinos que venían desde todos los lugares de la nación a reunirse como un solo pueblo en esas ocasiones especiales determinadas por Dios mismo para adorar al Señor como nación. Esta unión de la nación en torno al único y verdadero Dios era motivo de asombro, era motivo de reflexión, de alabanza a Dios por el salmista. Y concluye que Dios es grandemente enaltecido, que Dios recibe mayor honra cuando la nación toda se junta para adorarle, incluso que cuando en familias particulares se le adora. Así debemos entender el hecho de que decía que Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Israel. Ustedes y yo podemos adorar a Dios de manera particular en casa y debemos hacerlo. Celebrar nuestro altar familiar es nuestro deber, muchas veces descuidado, por cierto. Pero este acto de juntarse como pueblo del Señor, reconociéndolo, dándole gracias por su amor, por su bondad, es parte precisamente de esta fortaleza de la iglesia, del esplendor de esta ciudad por la presencia de Dios en medio de ella. Hoy, mis amados, es muy agradable
que ustedes y yo podamos reunirnos como parte de ese pueblo para la adoración pública, para celebrar al Dios del pacto, para mostrar la unidad que nos ha dado Dios en su amor, en su favor inigualable. Leamos el versículo número 3 de nuestro Salmo 87. Dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Esta declaración nos recuerda las cosas que se han dicho acerca de esta ciudad cuyo fundamento es la presencia de Dios mismo, cuya hermosura, cuya fuerza está en Dios mismo. Otra vez, hay que recordar lo que se ha dicho en estos salmos. Vamos al Salmo 48 y leamos versículos 1 y 2, por ejemplo. Salmo 48, versos 1 y 2. Y miremos lo que nos dice. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Y quién es ese gran rey? No era David. Ese gran rey es Dios. Es Dios mismo. Entonces, la ciudad de Dios, la ciudad que goza del favor divino, la ciudad en cuya morada está la presencia del Señor. El salmista también nos hace considerar las cosas que ya se habían dicho o que se anunciaban del futuro glorioso que tendría la ciudad. Comparemos, por ejemplo, lo que nos dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías 54, del 1 al 3, en lo que el profeta hablaba de lo que sucedería con la nación, con el pueblo de Dios en el porvenir. Isaías 54, versículos 1 al 3. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Aún en el capítulo 60 de este mismo libro de Isaías, también los primeros 3 versículos hablan acerca de este futuro. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pero vayamos al final de la escritura, vayamos a Apocalipsis capítulo 21 y miremos lo que el Señor muestra del versículo 2 al 4, de lo que va a pasar, de lo que será esa ciudad, esa Jerusalén celestial y quienes podrán entrar en ella. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas estas cosas maravillosas, tanto lo que se le reveló a la iglesia antigua como lo que se le reveló a los apóstoles, hablan del favor de Dios por su pueblo. Hablan de la obra de Cristo a favor de la iglesia.
Nos hablan del avance del Evangelio y del privilegio de los miembros de la iglesia. Nos hablan de la gloria de Cristo, de la cual puede disfrutar la iglesia ahora y por toda la eternidad. Esta ciudad de Dios es la iglesia que permanecerá para siempre, porque el favor de Dios está en ella. Todas las cosas que se han dicho de la ciudad de Dios deben alegrar a sus ciudadanos, a sus habitantes, a los que gozan del privilegio de ser parte de esa ciudad de Dios. Te pregunto, mi hermano, ¿no debería esto llenar tu corazón y el mío de gran admiración? ¿No debería provocar esto en nosotros una genuina disposición de adorar a Dios en compañía de todo su pueblo? ¿No debería esto llenarnos de esperanza para cumplir nuestro llamado de glorificar al Señor en todo lo que vivimos, decimos o hacemos? ¿No debería nuestra vida mostrar que somos apartados para Dios solamente? Que habitamos en esa ciudad cuyo fundamento es Dios. Tenemos un gran privilegio al hacer parte de esta ciudad de Dios, la ciudad que tiene un fundamento santo. En segundo lugar, esta ciudad de Dios goza de un honor divino. Esto es lo segundo que se considera, porque hay un cambio de nota en este cántico para señalar este honor. No solo los nativos de la Sión que veía el salmista serían contados en la ciudad de Dios, sino también otras naciones que en tiempo atrás habían sido enemigos y se habían mostrado enemigos, como vimos en el resto del libro tercero de los Salmos. Por cierto, no escogemos el lugar donde nacer, pero nacer en la ciudad de Dios conlleva un gran honor, más que pertenecer a cualquier gran potencia. Rahab es el nombre que se utiliza aquí para Egipto. Las demás naciones que se mencionan a partir del versículo 4 tenían reputación en ese entonces y sus ciudadanos podían estar orgullosos de pertenecer a ellas. Como hoy de pronto algunos ciudadanos de las potencias mundiales pueden sentirse orgullosos de pertenecer a estos países, aunque no fue el honor que ellos escogieron, sino que les fue dado. Pero el salmista aquí resalta que debía ser más sagrado el honor de ser ciudadano del reino de Dios, ser ciudadano de esta ciudad de Dios. Y no cabe duda que pertenecer a la iglesia de Cristo es más glorioso, es más excelente que pertenecer a cualquier nación o potencia mundial. ¿Lo has entendido? ¿Lo has experimentado? Hermanos, es triste, es doloroso que muchos de los que nominalmente se han identificado como parte de la iglesia no consideran este privilegio. No entienden que es mucho más excelente ser parte de la iglesia que ser parte de cualquier nación, que pertenecer a cualquier grupo. Muchos dicen amar a Cristo, pero odian a su iglesia. No sé si te has encontrado con personas que dicen, yo amo a Dios y yo busco a Dios, pero a la iglesia no voy. Y entonces, eso no tiene sentido. Muchas personas dicen, yo puedo buscar a Dios a mi manera y servirle a Dios a mi manera y no necesito de la iglesia. Pero es que Dios mora en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y Dios ha querido manifestar su presencia en su iglesia. Algunos bachilleres, cuando llegan a la universidad, hacen alarde del colegio de donde salieron. ¿Sí? Y se mira de pronto raro al que salió de un colegio no tan cachetoso, tan de alta reputación. Luego, como profesionales, dependen del renombre de la empresa en la que trabajen. Y creen entonces que son grandes porque trabajan en una empresa grande, en una empresa reconocida. Pero ¿cuántos cristianos comprenden el privilegio de pertenecer a la iglesia de Jesucristo y testifican gozosamente de ello? ¿Cuántos ciudadanos de la ciudad de Dios
honran a su rey en la forma como se conducen en su vida diaria? ¿Cuántos están atendiendo ese llamado de cultivar, de labrar el lugar que les corresponde en esta tierra para mostrar la imagen de Dios, para hacer visible en todo lugar la gloria de nuestro Creador? Quiera Dios que ustedes y yo hoy acá entendamos el privilegio y respondamos adecuadamente al honor de haber sido establecidos por Dios mismo. Vayamos versículo 4 y versículo 5. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El salmista señala que la gente podía considerar en verdad un gran privilegio haber nacido en Sión. Y de esto se hablaría más adelante como una distinción marcada, honrada. Un comentarista hablaba de esta distinción, que sería un gran privilegio. Si el fundamento de la ciudad de Dios es el mismo, es Dios mismo, nacer en esa ciudad, por lo tanto, conlleva un gran honor dado por Él. Así que debemos también notar la responsabilidad que implica tal honor. Y yo quiero hablar hoy aquí a los niños y a los jovencitos que están en la iglesia. Ustedes tienen un gran honor dado por Dios. Ustedes han sido establecidos por Dios mismo como parte del pueblo de su pacto. Ustedes son ciudadanos de la ciudad de Dios. Esto es de gran dignidad para ustedes, más que cualquier distinción que puedan recibir en esta vida. Pero por tal dignidad que Dios les da, son llamados a llevar esta dignidad como es debido. Deben responder con gratitud y con fidelidad a aquel que les dio tal honor. Pero también ustedes que tal vez no nacieron en la iglesia, pero que fueron adicionados a ella, fueron injertados en ella, es un privilegio que Dios les haya dado parte en su pueblo, ya sea desde edad muy temprana o tal vez entrados en años. Mucho mayor es el privilegio de los que han sido hechos o de los que han sido nacidos de nuevo, y esto será reconocido como un gran honor. Todos los ciudadanos de este reino glorioso, todos los que nacieron por el Espíritu Santo, llevan con dignidad tal honor y han de ser prueba, han de ser evidencia fehaciente de la estabilidad de la ciudad de Dios, que es la iglesia. Hermanos, consideren la historia de la iglesia. Consideren cómo Dios ha sostenido a su iglesia. Hoy seguimos testificando de esa estabilidad. ¿Por qué? Porque su fundamento es Dios. La iglesia ha recibido un gran honor. El favor de Dios está con ella. Hijos, aquí hoy, cuando nosotros no estemos, cuando sus padres ya no estén, si el Señor no ha venido, ustedes serán los responsables de mostrar al mundo esa fidelidad de Dios. Serán los encargados de testificar que la morada de Dios con los hombres es su iglesia. Y en la gloria disfrutaremos todos para siempre el honor de haber sido establecidos por Dios. Pero también Dios mismo unirá a su pueblo o en su pueblo a todas las naciones. Versículo número 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y esto, si recuerdan, hermanos, es lo que se venía diciendo en el libro segundo, en los salmos de proclamación. Dios unirá en su pueblo a todas las naciones. Como miembros de esta ciudad de Dios,
Dice, serán registrados. ¿Quiénes? Pues todos esos redimidos. Así como en Apocalipsis se nos habla de los que estaban registrados en el libro de la vida. ¿Se acuerdan? Cuando se abran los libros y sean juzgados los muertos, el que no se haya escrito en el libro de la vida, ¿qué pasará? Será lanzado al lago de fuego por la eternidad. Pero el que esté escrito en el libro de la vida tendrá derecho a entrar a esta ciudad, a la Nueva Jerusalén. Acá nos decía un comentarista, ¿puedes creer esto? Que los enemigos perpetuos de Israel se transformaron en ciudadanos nativos de Sión. ¿Qué manera de conquistar al adversario? Nombraba a las naciones que eran potencia y dicen, estos también serán contados. De allí también serán contados. Hermanos míos, esto es lo que Dios está haciendo por medio de la predicación del Evangelio desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el anuncio del perdón de pecados en Cristo, el Señor está uniendo a su iglesia todas las naciones. Por eso el mandamiento, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o a todas las familias de la tierra. Esto es lo que se está haciendo con el discipulado encomendado por el Señor. Y esto es el cumplimiento también de la promesa de Dios a su pueblo. En Isaías, por ejemplo, capítulo 44, vamos un momento, Isaías 44, del versículo 3 al versículo 5. Miren esta promesa tan maravillosa. Isaías 44, del 3 al 5. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Le parece a usted poca cosa que Dios derrame de su espíritu sobre su pueblo y sobre los hijos de sus hijos? El Espíritu de Dios está hoy sobre nosotros, sobre nuestros hijos, pero también lo estará sobre las siguientes generaciones. Es su iglesia, es su pueblo. Así que tú, hermano, que has recibido el privilegio de ser contado en la ciudad de Dios, tú que has sido unido a esta Jerusalén celestial, tienes el compromiso de discipular a tus hijos y así impactar a las naciones con la buena noticia. Es la forma que Dios ha establecido. Es la gran comisión que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dedicados a ello? Por último, en el versículo número 7, el salmista decía, y cantores y tañedores de ella dirán, en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Esta ciudad de Dios es fuente de todo gozo. El salmista ahora está viendo una gran celebración solemne, está viendo a cantores que van delante encabezando y los músicos que van detrás con sus instrumentos en una especie de procesión triunfal. Vamos a Isaías 35:10. Cuando, hablando de un exuberante gozo, de lo que produciría la gran restauración que Dios traería a su pueblo, manifiesta lo que pasaría con aquellos redimidos de Dios, con aquellos que vienen de todas las naciones a celebrar el nombre de Dios. ¿Qué dice Isaías 35:10? ¿Quién lo puede leer fuerte? Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En Sión. Allí se celebrará ese gozo. Allí experimentarán ese gozo. El salmista expresa que es en esa ciudad de Dios en que todos los cantores y músicos encontrarán la fuente de su gozo, la fuente de su inspiración para cantar, para celebrar el favor de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 84? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué más decía? ¿Se acuerdan, hermanos?
Anhela mi alma. Y aún ardientes desea los atrios de Jehová. Imagínense eso. Mi carne canta. David decía también por allá en el Salmo 63, Dios es la fuente de todo gozo. En el Salmo 43 habla uno que desea la presencia del Señor. Los demás salmos, donde se habla de ese gozo de estar delante de Dios, no de manera personal, individual, sino como congregación, como pueblo todo. El pueblo del Señor en su presencia. En el cielo no va a estar usted de manera individual. ¿Sí? No va a tener un lugarcito solo para usted. Va a estar con todo el pueblo de Dios, con todo el pueblo del Señor, celebrando al Señor. Matthew Henry comentaba, los manantiales del gozo de una persona carnal están en la riqueza y en el placer, pero los de un alma en la gracia se hallan en la palabra de Dios y en la oración. Toda gracia y consuelo para las almas de los creyentes son derivados de Cristo por medio de sus ordenanzas. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Tu gozo está asociado con la ciudad de Dios, fundada, establecida por Dios mismo. Yo no sé si alcanzamos, hermanos, a comprender o si ya hemos comprendido la importancia de la doctrina de la iglesia. Para mucha gente, la iglesia es meramente un club o un centro comercial donde algunos van a divertirse, pero no tienen comunión con nadie. Y nadie se conoce. O usted saluda a todo el mundo en el centro comercial. Aquí en esta ciudad, en esos centros comerciales tan grandes, yo creo que no se suele ver eso. Y para algunos eso es la iglesia. Van, vitrinean, están un rato, se divierten, y si algo no les parece, si algo no les gusta, ¿qué pasa? Pues van a otro centro comercial y ya. Para eso hay bastante, ¿sí? Así de sencillo. Pero no hay una comprensión adecuada de la doctrina de la iglesia, de la comunión de los santos. No se entiende qué es eso. Tal vez por una tradición equivocada que recibimos, que los santos son aquellos que ya se murieron, ¿cierto? Aquellos que se les forma una estatua y se les prende una velita. No, ustedes y yo fuimos apartados para Dios, eso es lo que significa santos. Y Dios nos pone en su casa, en comunión. Y crecemos en comunión con Dios, en comunión unos con otros. A eso nos llaman, por ejemplo, los sacramentos también. Yo no sé si alcanzamos a comprender la magnitud de tener esta comunión en el Señor. Quiera Dios ayudarnos y quiera Dios instruirnos y concedernos el gozo de decir de esta ciudad de Dios en la que Dios mora, todas mis fuentes están en ti. Pues es en esa ciudad de Dios en donde se conoce, en donde permanece el favor divino, en donde se declara la verdad, en donde se enseña la voluntad revelada de Dios. Así que esta ciudad de Dios nunca será destruida. Nunca será removida. A lo largo de la historia la iglesia ha sido perseguida. La iglesia ha afrontado diferentes dificultades, pero Dios siempre ha mantenido a su iglesia. Esto es evidencia de la verdad de Dios, de la promesa de Dios. Esta ciudad ha sido edificada en Dios, es la ciudad de Dios, no será removida. Y esto debe ser de gran consuelo para todos nosotros, incluso si el Señor en su providencia permite diversas devastaciones, como las que el pueblo experimentó, de lo que se dio noticia en este tercer libro de los Salmos. Aunque veamos en general hoy una iglesia profesante, tal vez debilitada, hasta desdibujada, no olvidemos que la verdadera iglesia del Señor tiene un fundamento, un cimiento santo, y es Jesucristo mismo. Y solo en Jesucristo hay firmeza, solo en Jesucristo hay estabilidad,
Solo en Jesucristo hay un cimiento verdadero, hay firmeza, estabilidad eterna para los suyos. En Jesucristo solamente, en Él la ciudad de Dios encuentra hermosura. En Jesucristo es solamente en quien la iglesia se puede convertir en una fuente de gozo para todas las naciones. Es solo por Cristo que hoy ustedes y yo gozamos el privilegio de haber nacido en esta ciudad por obra del Espíritu de Dios. Qué gran honor que nos ha sido dado. Así que apreciemos y amemos esta ciudad de Dios. Que las ordenanzas, las enseñanzas dadas por Dios mismo a esta ciudad sean nuestro gozo permanente al aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Repito, en todas las áreas de nuestra vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das de ser parte de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdanos, por favor, a comprenderlo. Ayúdanos, por favor, a regocijarnos en ello, a encontrar consuelo y esperanza en ello. Perdónanos, Señor, porque muchas veces por causa de las devastaciones olvidamos, dejamos de tener claridad de tus promesas para tu pueblo, para tu iglesia de la cual hacemos parte. Y tal vez influenciados por una cultura individualista, se nos olvidan las promesas pactuales que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que somos parte de un pueblo, de una ciudad santa edificada por Dios, cuyo fundamento eres tú mismo, Señor, cuya confianza y seguridad eres tú. Ayúdanos, Padre, en este tiempo a comprender este honroso privilegio de ser contados entre aquellos que son parte de esa ciudad tuya, aquellos que hacen parte de tu reino, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ayúdanos, Señor, a encontrar gran consuelo en esto y a apreciar, Señor, lo que tú has hecho, a valorar lo que tú has hecho. Ayúdanos a tener la actitud adecuada para con tu iglesia, de la cual somos miembros. Ayúdanos, Señor, para poder de verdad manifestar ese asombro, esa maravilla de tu gracia y esa adoración a ti. Y proclamar al mundo entero, Señor, que nuestras fuentes están en ti, que el gozo nuestro está en ti, Señor. Que sea tu iglesia gozo para toda la tierra, a proclamar tu verdad, tu bondad, tu gracia infinita, tu misericordia. Y que cada vez más, Señor, sean añadidos a tu iglesia de entre todas las naciones, aquellos que tú llamas por nombre y que tú inscribes en tu libro para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo oramos y damos muchas gracias. Amén y amén.